Ambos riñones pertenecen al agua, pero uno pertenece al agua yin y el otro al agua yang. La puerta de la vida se encuentra en el centro del cuerpo. Se une a la columna vertebral simétricamente al ombligo. Contando de arriba a abajo corresponde a la 14ª vértebra. Contando de abajo arriba corresponde a la 7ª vértebra. Tomado del texto clásico Conocimiento completo de la medicina Yi Kuang de Shaoyang Ke de la dinastía Qin. Hola a todos, mi nombre es Elena, soy médica integrativa y estoy aquí para acompañarlos con herramientas de bienestar. Bueno, ya hemos estado revisando los sistemas que se encargan de recibir y convertir la energía en una eficiente para el cuerpo. Hoy vamos a ver el sistema que se encarga de recoger todo lo que sobra de los procesos que hace nuestro cuerpo. Estoy hablando del sistema excretorio. Bueno, en primer lugar, la excreción, ¿qué es? Es el proceso a través del cual eliminamos las sustancias de desecho que produce nuestro cuerpo. Estas sustancias a las que me refiero provienen de la actividad de las células. Pasan a la sangre, de donde deben ser eliminadas, de lo contrario generarían una toxicidad dentro del cuerpo. Los principales productos de excreción son la urea, las sales minerales y las sustancias que no pueden ser degradadas por las células. Entre esas están medicamentos, aditivos alimentarios, alcohol, entre otros. Y de esta función se encargan fundamentalmente 4 órganos. 1, el riñón, con todo el equipo urinario, y el residuo de este filtrado es la orina. 2, los pulmones, que con la exhalación vimos que excretan el dióxido de carbono. 3, la piel, que tiene las glándulas sudoríparas, que van a eliminar a través del sudor agua, electrolitos, ácido láctico y azuados. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistema tegumentario. Y el cuarto es el hígado. De ese vamos a hablar en la segunda parte de sistema excretor. Hoy, en esta primera parte, vamos a enfocarnos en el riñón. Entonces, en primer lugar, ¿qué hace el riñón? Específicamente, desde el punto de vista fisiológico occidental, tiene 2 funciones. La primera es una función reguladora. Es el que mantiene en la sangre una cantidad equilibrada de electrolitos de agua y de glucosa. Y la segunda función es depuradora. El riñón extrae de la sangre las sustancias que son productos de desecho, eso que mencioné hace un momento. Esta función la comparte con el hígado. Ahora, el riñón no trabaja solo, el riñón tiene un equipo. Así como vimos que los pulmones tienen su equipo con los bronquios, el corazón tiene su equipo con vasos sanguíneos, pues el riñón cuenta con los uréteres, la vejiga y la uretra. Médicamente, nosotros diferenciamos toda la vía urinaria entre alta y baja, ¿sí? Dentro de la vía urinaria alta están los riñones y los uréteres, y dentro de la vía urinaria baja está la vejiga y la uretra. Y esto tiene una importancia en caso de infección porque los manejos y eventuales complicaciones son diferentes. Vamos a entrar a ver esto un poco más detallado. Tenemos 2 riñones. Anatómicamente están ubicados en el retroperitoneo. Eso quiere decir que están en la parte posterior, detrás de todas las vísceras abdominales, a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de la región lumbar. Cada riñón mide aproximadamente unos 10 a 12 centímetros de largo. En su interior hay 2 capas diferenciadas, una que se llama corteza externa y otra que se llama médula interna. Ellas tienen unas estructuras complejas que se llaman nefronas, que son las que van a hacer ese ultrafiltrado de la sangre para terminar produciendo la orina. Muy importante saber que cada una de estas nefronas está rodeada por una red de capilares, o sea, de vasos sanguíneos pequeñitos, y hay unos capilares específicos de este complejo que secretan eritroproyetina. Esa es la hormona que estimula a la médula ósea para producir los glóbulos rojos. Otra parte de las células que componen el riñón tienen la función de secretar otra hormona que se llama renina. Esa es la que va a regular nuestra presión arterial.
así como también va a censar los niveles de cloruro de sodio. Cuando son altos, ella lo que hace es generar vasoconstricción y con esto va a mermar el filtrado, por ende va a haber menos orina. Por otra parte, el riñón produce calcitriol. Esa es la forma activa de la vitamina D y es la que va a ayudar a que el calcio se fije en los huesos. Bueno, entonces sí vamos. La corteza es lo que está más externamente en el riñón. Luego le sigue hacia adentro la médula, que tiene por dentro unas formaciones en forma de embudo que se llaman pirámides renales, que lo que hacen es recoger la orina y la direccionan hacia la pelvis renal. Ella la capta y la va a pasar al uréter. Los uréteres tenemos dos, cada uno sale de cada riñón y son unos conductos que están recubiertos por músculo que se va contrayendo para impulsar la orina hacia la vejiga. La vejiga va a almacenar esa orina hasta que cuando se acerca a su capacidad máxima avisa al sistema nervioso para generar el deseo de micción. Entonces la orina va a dejar la vejiga y va a pasar a la uretra, que es el conducto por el que la orina sale directamente de nuestro cuerpo. La uretra tiene un esfínter que es el que aprendemos a usar de manera voluntaria. Es el que abrimos cuando tenemos ganas de ir al baño a orinar. Bueno, hasta aquí está toda la parte anatomofisiológica del sistema urinario. Ahora, convencionalmente, ¿qué daña al riñón? Entonces, una presión arterial persistentemente alta, la diabetes mellitus, el tabaquismo, algunas enfermedades autoinmunes y las infecciones. Estas son las principales causas adquiridas, pero también pueden haber condiciones genéticas que deriven en un daño renal. Ahora, ¿cómo se va a manifestar un riñón enfermo? La sintomatología puede ser muy variable, pero si recordamos sus funciones, por una parte de regulación hidroelectrolítica y de glucosa y por otra de depuración de desechos, vamos a encontrar manifestaciones como una inadecuada eliminación de líquidos, entonces hay acumulación de esa agua dentro del cuerpo, por ende entonces van a encontrarse edemas o hinchazón, va a haber una acumulación de azoados que son sustancias de desecho y que persistentemente en el tiempo van a llevar a un estado de toxicidad. También van a encontrarse trastornos hidroelectrolíticos, entonces puede haber fatiga, pueden haber calambres, puede haber alteración en el apetito, anemia también por lo que mencionamos de la eritropoyetina y también pueden encontrarse cambios en la coloración de la piel. Si un riñón deja de funcionar, tenemos al otro, ¿cierto? Pero si ambos dejan de funcionar, esto no es compatible con la vida. En ese caso tendríamos que hacer uso de una máquina externa que debe cumplir con esa función depuradora. Eso sería una máquina de diálisis. Bien, todo esto hace parte de la concepción de lo que es el sistema urinario y el riñón desde la medicina occidental. Ahora vamos a adentrarnos a la visión desde la medicina china. Hay una importante diferencia entre la fisiología y la bioquímica que grosso modo hemos visto hasta acá, pero que realmente expresa lo mismo, solamente que en otro lenguaje. Les recomiendo que si es la primera vez que escuchan acerca de estos nuevos conceptos de fisiología bajo el punto de vista de la medicina china, tengan una mentalidad abierta, no de comparación, porque eso solamente los llevaría a confundir. Entonces solamente abran su mente y permítanse conocer estos conceptos ancestrales que interrelacionan energía y materia. Bien, entonces, ¿cómo es el sistema excretorio para la medicina china? Para eso necesitamos explicar cómo es el metabolismo de los líquidos. Entonces, una vez más, vamos a recordar lo que le pasa al alimento y a las bebidas cuando las ingerimos. Bien, entonces recordemos, el alimento ingresa por la boca, desciende al estómago, ahí se va a mezclar con los jugos gástricos y sufre un proceso de transformación energética. Ahí se va a dividir en dos. La parte pura se va a ir para el vaso y de ahí los líquidos van a subir al pulmón. Una parte va para el corazón, con esto se va a formar la sangre, y la otra va para la piel junto con el Wei Qi, que recordemos es la energía defensiva. Bueno, pues la otra parte que queda en el estómago, la que no es aprovechable, va a descender al intestino delgado. Ahí él vuelve y hace una selección entre lo más puro y lo impuro. La parte pura sube al vaso y la otra va a descender al intestino grueso. Nuevamente el intestino grueso hace una selección y la parte que se puede reciclar va a pasar al sanyao. Sanyao hace referencia a la cavidad que tenemos dentro del tronco.
y la parte que no es reciclable finalmente va a ser expulsada como heces. Bien, vámonos un poquito más atrás. Una parte de la sustancia impura que sale del intestino delgado se va a ir directamente a la vejiga. Ahí ella vuelve y hace una selección entre puros e impuros y lo puro lo va a devolver al sanjiao y de ahí se va a repartir nuevamente a todo el cuerpo, mientras que lo impuro sí va a ser excretado como orina. Bueno, y hasta aquí yo en ningún momento he mencionado al riñón. Sucede que una parte de los líquidos puros que recibe el pulmón va a ser descendido directamente hacia el riñón y con esto va a tener una adecuada hidratación todo nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros músculos, todo. Una vez que bajan los líquidos a los riñones, ellos se van a encargar de purificar estos líquidos. Lo más puro lo va a vaporizar y va a subir hacia el pulmón y la parte impura va a ser enviada hacia la vejiga, que dijimos hace un momento que discrimina para devolver el resto del cuerpo o para excretar como orina. Bien, entonces aquí vimos que en el sistema excretorio, de acuerdo a la visión de la medicina china, están involucrados el pulmón, la piel, el intestino delgado, el intestino grueso, el riñón y la vejiga. Y cuando hablamos de riñón en medicina china, debemos hablar de la unidad funcional riñón, que tiene un plano funcional, un plano estructural y un plano emocional. En su plano funcional, el riñón es la energía fundamental para que todo este proceso que les acabo de explicar, de que asciende la energía, descienden los líquidos, se transforman los líquidos, es el que se encarga de que todo esto pueda darse con todos estos órganos que acabamos de mencionar. El riñón es quien regula su metabolismo. Dijimos que el pulmón es el gobernador de la energía. Luego vimos corazón y dijimos que es el gobernador de la sangre. Bien, del riñón se dice que es el gobernador del agua. Además de esto, tiene otras 3 funciones fundamentales y son almacenar el yin, J-I-N-G, esencia. Eso lo habíamos visto en un capítulo antes. El yin esencia es la energía ancestral que heredamos. Ahí está nuestro componente genético. Por esta razón es que los riñones son la raíz de la vida, ¿sí? Son la raíz del chi del cielo anterior, que se llama así porque contiene toda la información de antes de nuestro nacimiento. Esta energía yin es la que por una parte, antes del parto, va a nutrir al feto y después del nacimiento se va a encargar de controlar el crecimiento y el desarrollo del niño. También es el que va a dar la madurez sexual, da la vitalidad sexual y es el sustrato para que se produzcan los óvulos y el esperma. Por esta razón es que el yin esencia determina nuestra fertilidad. Entonces, si hay un yin esencia insuficiente, o sea, una energía heredada deficiente, vamos a verlo reflejado en la primera etapa de la vida en un niño con problemas en su crecimiento y en su desarrollo. Asimismo, puede mostrarse como una alteración en la calidad de los óvulos y de los espermatozoides. También esta esencia es la que determina nuestra capacidad de resistencia a los factores patógenos exógenos. Es la que nos da una constitución fuerte y de vitalidad. Entonces, ahora viéndolo desde el otro extremo, si vemos una persona que tiene una baja vitalidad, una baja resistencia física, que se enferma muy seguido, hay que sospechar que su energía yin pueda estar debilitada y con esto sospechar que puede haber alteraciones de las demás funciones del riñón. Otra función de yin esencia es ser la base de la energía del riñón y esto se traduce en que regula la adecuada función y equilibrio entre todo el yin, Y-I-N, este sí es Y-I-N, y todo el yang de nuestro cuerpo. Por esto se dice que el riñón contiene el yin primordial y el yang primordial. Y la última función que tiene yin, J-I-N-G, esencia, es ser la base de las médulas. Esto significa que está involucrada con el desarrollo de los huesos, de los dientes, de la formación de sangre y por ende de sus funciones, que ya lo vimos en el capítulo de circulatorio, van a terminar involucrando al shen, o sea, a la mente. Bueno, todo esto que acabamos de ver lo vimos tan detalladamente porque es el yin esencia, que lo dijimos al principio, es una de las funciones del riñón, que es almacenarlo.
Entonces hasta aquí vamos con dos funciones del riñón. Una es el metabolismo de los líquidos. 2, almacenar el yin esencia, que es la energía ancestral. La tercera función es recibir el chi. Como lo describimos antes, cuando la energía baja del pulmón, el riñón la debe recibir y se debe encargar de mantenerla abajo. Si por alguna razón esta energía no es lo suficientemente fuerte para mantenerlo abajo, el chi se va a devolver hacia el pulmón y va a generar problemas de disnea, de ahogo. De hecho, esta fisiología se describe como una causa de asma. Y la cuarta función que tiene el riñón es ser el generador de las médulas, es decir, médula ósea y médula espinal. Aquí está muy relacionado con yin esencia, lo mencionamos antes, entonces para que no se confundan, el riñón es quien genera las médulas, el yin esencia como tal es la esencia de las médulas. Bien, entonces médula ósea está relacionada con nuestra inmunidad y lo vimos antes con los huesos y con los dientes. Lo que quiere decir que si hay problemas dentales, ¿sí? Caídas de piezas o fácil caries, esos son signos de una débil función de la médula ósea. Mientras que la médula espinal está relacionada con la conexión de nuestro cerebro con el resto de nuestro cuerpo y también está relacionada con nuestro pelo, nuestro cabello. Entonces, una caída masiva de pelo está relacionada con una débil función de la médula espinal, según la medicina china. Lo mismo el encanecimiento está asociado a un desgaste de la energía yin esencial. Bien, entonces todo esto que acabamos de ver es el plano funcional de la unidad funcional riñón, ¿verdad? Ahora vamos a ver el plano estructural. Entonces este hace referencia a las estructuras que como tal lo componen y son el riñón, en primer lugar, que es el órgano yin, la vejiga, que es la víscera, es el órgano yang, que ya vimos que almacena y excreta la orina, la audición y los oídos, que son el órgano de los sentidos a los que hace parte. Esto quiere decir que una deficiente energía del riñón puede mostrarse como una hipoacusia o acúfenos, o sea, baja audición o zumbidos en los oídos. Y también los chinos hablan del control del orificio anterior y posterior. Con ello se refieren a los dos orificios que tenemos en la zona urogenital, o sea, la uretra y también el canal seminal en los hombres y el ano. Entonces, si la energía de riñón está afectada, va a haber una alteración en la contención de estos esfínteres. Entonces puede haber una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal. Asimismo, también puede haber espermatorrea o poluciones nocturnas, o sea, salida de semen sin actividad sexual. Bien, entonces ya vimos de la unidad funcional riñón, plano funcional, plano estructural, y ahora vamos a ver plano mental emocional. Y aquí dos cosas. Una, la emoción que afecta al riñón es el miedo. El miedo hace que el chi caiga, ¿sí? Yo siempre lo pongo de ejemplo, pero es que es lo más claro, y es cuando un niño tiene miedo, el niño se orina, ¿cierto? No tiene un control de esfínteres. Y eso sucede porque hay un descenso brusco del chi. Pero igual también un sentimiento constante de miedo va a terminar dañando al riñón. Listo, eso es una cosa, el miedo. La otra cosa es que el riñón es la residencia del chi. Chi o fuerza de voluntad. Entonces, tener una insuficiente energía de riñón va a observarse emocionalmente como una pérdida en la motivación, como una pérdida en el impulso por hacer las cosas, ¿sí? No hay fuerza de voluntad para cambiar hábitos o para crear hábitos, en fin. Entonces, conclusión, plano mental emocional de unidad funcional riñón, miedo y fuerza de voluntad. Bueno, entonces, como lo pudimos ver, el papel que tiene el riñón junto a toda su unidad funcional va mucho más allá de la parte fisiológica de filtrado y de eliminación de desechos. Básicamente, el riñón es la raíz de toda nuestra energía. Es el elemento agua, a partir de lo que todo se genera. Bueno, esto para entender todo el contexto. Ahora vamos a centrarnos en la parte de los trastornos. Entonces, se los voy a explicar a grandes rasgos porque si no sería mucha información y lo único que haría es confundirlos y la idea es darles claridad y herramientas para que ustedes hagan sus propias asociaciones. Entonces, trastornos pueden ser por insuficiencias y aquí dos grandes grupos. Por un lado, insuficiencia de yang y por el otro lado, insuficiencia de yin, Y-I-N.
En el caso de insuficiencia de Yang, va a faltar esa energía fuerte, potente, el calor, el comienzo, el movimiento. Entonces van a haber síntomas como frío, sobre todo frío en la espalda. Va a haber una orina aumentada en frecuencia, va a ser abundante y clara. Va a haber una falta en la vitalidad de la persona, una sensación de debilidad predominando en los miembros inferiores. Como no hay un adecuado metabolismo de los líquidos, van a haber edemas, o sea, hinchazón, principalmente en las piernas, pero también puede presentarse en la cara, en la parte de abajo de los ojos, en la zona donde ubicamos las ojeras. Esa zona es la zona que representa riñón. Nosotros en el cuerpo tenemos microsistemas. Eso quiere decir que nosotros en diferentes zonas de nuestro cuerpo tenemos representados como fractales los diferentes órganos, ¿sí? Entonces pueden verse en la oreja, pueden verse en los ojos, pueden verse en la cara, pueden verse en los antebrazos, pueden verse en el abdomen, ¿sí? Esos son microsistemas. Entonces les explicaba esto porque en la cara, la región que representa al riñón es toda la región que queda debajo de nuestros ojos. Entonces todo lo que sea oscurecimiento, edemas, cualquier signo que aparezca en esa región está indicándonos de manifestaciones de nuestro riñón. Bueno, y así pasa con los demás órganos también. Entonces seguimos. Otros síntomas que pueden presentarse cuando hay insuficiencia de Yang es disnea de esfuerzo, o sea, ahogo con esfuerzos, ¿sí? Y esto sucede, recordemos, porque el riñón no contiene suficientemente fuerte el chi y se le sube a los pulmones. Y cuando se sube, genera esa sensación de ahogo. Otro síntoma, la incontinencia urinaria o fecal o la espermatorrea, que lo dijimos es porque no hay suficiente fuerza para contraer los dos orificios. También las alteraciones sexuales como la impotencia, la eyaculación precoz, la infertilidad tanto en hombre como en mujer, y eso tiene mucho que ver con la parte de Yin esencia, J-I-N-G esencia. Y otro síntoma emocional de la insuficiencia de Yang es la falta de voluntad, falta de deseo por hacer las cosas. ¿Qué puede causar una insuficiencia de Yang? Lo puede generar la humedad, pero humedad referida como acumulación de productos de desecho dentro del cuerpo. Y esto es causado por un inadecuado metabolismo de los alimentos. Esto lo vimos más detalladamente en el capítulo digestivo. Si quieren revisarlo, está ahí bien explicado. Y comprendan cómo es el metabolismo y qué tipo de hábitos pueden generar humedad. Humedad o ama, ¿listo? Porque son el equivalente. Humedad, flema para medicina china, ama para medicina ayurveda. Bien, entonces esta humedad a la que me estoy refiriendo lo que hace es que se acumula y hace que el riñón no pueda cumplir con su función adecuadamente. Entonces todo el proceso que normalmente tendría que hacer de transformar y metabolizar los líquidos no lo puede hacer. Entonces por eso es que va a generar lo que mencionamos antes, los edemas, el ahogo, también la flema como tal, la expectoración también es causada por esto. Y otras causas de insuficiencia de Yang también son las enfermedades crónicas en etapas avanzadas, la actividad sexual excesiva, los estados de fatiga crónica y pues la misma edad avanzada. O sea, todas estas son condiciones que tienen como común denominador un desgaste de esa energía Yang del cuerpo. Ahora, el otro espectro, una insuficiencia de Yin, Y-I-N, que es diferente del otro, de la esencia. Recuerden, este es Y-I-N, el otro es J-I-N-G. ¿Qué síntomas van a presentarse en este caso? Entonces, como su nombre lo dice, carece esa energía de enfriamiento, esa energía de la contención, de la estructura, de la pasividad, de la calma. Entonces, ¿qué va a presentarse? Entonces va a haber calor sobre todo hacia las horas de la tarde-noche, que es el horario Yin, en lo que llamamos los 5 centros, que son manos, pies y pecho. También va a haber sudoración, especialmente sudoración nocturna. Va a haber rubor malar, o sea, cachetitos rojos. También puede presentarse como sed por la noche, alteraciones en la audición como hipoacusia o acúfenos, porque lo dijimos antes, la asociación que tiene el riñón con nuestros oídos y con nuestra audición. También puede haber alteraciones en la memoria, que es en su asociación por una deficiente producción de médulas, que son las que van a generar a la sangre, que recordemos es el vehículo del Shen mente. Entonces también por eso van a haber alteraciones mentales.
Y lo otro es que puede haber un aumento del deseo sexual, ¿sí? Porque dijimos, hace falta la energía de la pasividad, de la calma, que es la energía yin. En este caso es una insuficiencia de yin, carecemos de yin, entonces van a presentarse todos los opuestos. ¿Qué puede causar una insuficiencia de yin? Entonces, las enfermedades crónicas, los estados prolongados de preocupación o de ansiedad, excesivo trabajo, una excesiva actividad sexual, las menstruaciones abundantes y la falta de descanso. Hay algunas causas que comparten tanto insuficiencia de yin como insuficiencia de yang. Eso depende mucho del terreno de la persona, es decir, de las condiciones particulares de la persona y del estado de los demás órganos que van a terminar produciendo una insuficiencia de yin o una insuficiencia de yang. Bueno, y el tercer grupo son las insuficiencias de Yin. Esta sí es J-I-N-G, Yin esencia, ¿sí? Entonces dijimos que la energía Yin es la energía ancestral, ¿verdad? La que recibimos de nuestros padres. Entonces, en este caso van a estar afectadas todas las funciones que mencionamos al principio. Hablamos del crecimiento y desarrollo. Entonces estamos hablando de un niño, pueden haber alteraciones en su formación ósea o en los hitos de desarrollo, o también puede haber un lento crecimiento. Y si estamos hablando de un adulto, entonces dijimos que alteraciones en la sexualidad o en la fertilidad. También dijimos que la base de las médulas, y lo asociamos con los huesos, con los dientes, con el pelo. Entonces si hay fácil caries, si hay caídas de piezas dentales sin causa o una lenta consolidación en las fracturas. Y la otra cosa que mencionamos de Yin esencia es que se encargaba de darnos la resistencia frente a los factores patógenos externos. Entonces, cuando está deficiente va a verse como una susceptibilidad a infecciones y también se van a manifestar más fácilmente alergias como asma, como rinitis. ¿Qué puede generar una insuficiencia de Yin esencia? Entonces puede ser o porque haya una herencia débil o por el desgaste natural con la vida, con los años, por la misma vejez, o por el consumo prematuro de esa esencia. ¿Y cómo se consume esa esencia de manera prematura? Entonces, lo hemos dicho varias veces, el trabajo excesivo, la actividad sexual excesiva, la falta de descanso y las enfermedades crónicas no compensadas. Bueno, y un síntoma que no les mencioné antes, porque está en todas las alteraciones del riñón, sea por yang, sea por yin o por yin, es el dolor lumbar y el dolor de las rodillas. Bueno, ahora entonces vamos a ver qué puede apoyar el funcionamiento de nuestro riñón y en general qué puede apoyar el funcionamiento de toda la unidad funcional. Entonces hemos visto a lo largo de todos los capítulos que siempre vamos a las causas, ¿cierto? Entonces retirar o disminuir lo que esté causando que se esté agotando mi energía de riñón, ¿sí? Sea por el trabajo, sea por falta de descanso, agotamiento por una excesiva sexualidad, cualquiera que sea la razón, identificarla y modificarla. En cuanto a la parte de alimentación, hay alimentos que como tal apoyan el funcionamiento del riñón. Son los alimentos del sabor salado y los alimentos de color negro. Entonces, alimentos de sabor salado no me refiero a salado en extremo, sino al sabor como tal. Entonces aquí están los caldos, las sopas, los estofados, también están los pescados de río, en general los mariscos, las legumbres también entran aquí. Y especialmente en los países en los que hay estaciones hay que tener mucho cuidado en invierno porque el riñón se hace mucho más susceptible. ¿Por qué esto? Porque lo dijimos, el riñón es el fuego de la vida. Entonces en invierno, como se baja la temperatura, ese fuego tiene que calentar aún más todo el cuerpo. O sea, se le duplica el trabajo al riñón. ¿Sí? Entonces tenemos que favorecerlo con mantenerlo siempre caliente, ¿sí? Consumir alimentos calientes y de este tipo en esta estación sobre todo. Otra precaución para cuando llegue invierno o quienes están en invierno en este momento es exigirle menos al cuerpo durante ese periodo. No comer absolutamente nada frío, mucho menos congelado. También les mencioné los alimentos de color negro, entonces aquí están el ajonjolí o sésamo negro, que lo pueden tostar y también es fuente de calcio. La uva negra, también está incluida la ciruela, las algas y los dátiles. Y en este mismo sentido, si ya presentamos dificultades con la energía del riñón, evitar lo más posible las pérdidas de agua,
¿sí? Entonces, mermar las actividades o las condiciones que hacen que generemos más calor y que por ende sudemos más. Otro punto, beber mucha agua y de manera regular. Lo hemos dicho varias veces, el agua es el elemento que corresponde al riñón. Por una parte lo va a tonificar y por otra vamos a alivianar un poco esa función de depuración que él tiene. Y lo último y no menos importante, un adecuado descanso con horas de sueño continuas y regulares, que en promedio en un adulto debieran ser entre 7 y 8 horas diarias. Pero realmente debe ser lo que el cuerpo necesite. Si el cuerpo pide muchas más horas, hay que ver qué es lo que está pasando. Y si el cuerpo pide menos horas, también hay que ver qué es lo que está pasando. Bueno, pues terminamos. Yo sé bien que toda esta información es densa, aunque trato de explicarlo de una manera simplificada. Sé que son muchas cosas, pero bueno, escúchenla las veces que la quieran escuchar para que tengan una mejor comprensión. Y si surgen dudas, déjenlas abajo para poderles responder. Y lo más importante, que empiecen a integrar toda esta información de una manera consciente en su día a día. Y así sepan qué les viene bien, qué no les viene bien, ¿sí? Estar atentos siempre a las señales de su cuerpo, como a las emociones que van sintiendo o a los pensamientos que van llegando. Porque como se han podido dar cuenta a lo largo de todos estos capítulos, es que todo tiene una interrelación, no son cosas aisladas. Hay que primero identificar lo que nos pasa y no correr a callarlo, sino observarlo. Siempre observarlo, porque nos está mostrando algo. Bueno, pues no me extiendo más. Recuerden que si necesitan un acompañamiento personalizado pueden escribirme al correo elena.hernandezhumana, elena@gmail.com y revisamos su caso de una manera integrada. Me despido entonces y hasta un nuevo capítulo.